profundización de la democracia con la participación de las instituciones y la sociedad civil. La unidad de víctimas, por su parte, acogiendo dos definiciones de la guía sobre reconciliación claves para la construcción de un nuevo horizonte en Colombia de la Fundación Social, trae dos definiciones, una de la reconciliación social y la otra de la reconciliación política. Reconciliación social dice: este nivel de la reconciliación busca reconstruir el tejido social a través del entendimiento que haga la sociedad del conflicto, de sus causas y de sus consecuencias, reconstruyendo su propia historia y entendiendo que el papel que esa sociedad ha jugado en medio del conflicto ha sido fundamental. Una reconciliación en este sentido propende por la reintegración social, construyendo vínculos de confianza, como nos lo decían ahora los coroneles y Marta. Vínculos de confianza entre la sociedad y quienes se vieron involucrados en el conflicto, con el fin de proyectarse como una unidad hacia el futuro. Y por reconciliación política se entiende que es parte de la construcción o restauración de relaciones de confianza entre la sociedad en su conjunto y el Estado. De esta manera, a través de este nivel de reconciliación, se busca saldar las causas del conflicto desde lo político, de tal manera que implica el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, la protección de los derechos y libertades públicas, la promoción de una cultura de la legalidad y el respeto por los derechos humanos, de los cuales el Estado debe ser garante. Y eso sí que lo ha entendido muy bien, según nos lo expresaban los dos coroneles, tanto el Ejército Nacional como la Policía Nacional. De esas definiciones yo destaco tres aspectos. Primero, la reconciliación no se logra de la noche a la mañana, lo decía también Marta, ¿cierto? Los expertos en el tema coinciden que es un camino largo y complejo, estrecho, complicado, ¿verdad? Y tiene varias etapas. Quizá, Marta nos lo decía, no lo vamos a ver hoy nosotros, pero si trabajamos comprometidos por la construcción de paz, es muy probable que nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir en una Colombia reconciliada. Segundo, que se requiere la implementación de diferentes estrategias y de múltiples metodologías, es decir, se demanda del concurso de profesionales de diferentes disciplinas para lograrla, y más aún, en este proceso, cada habitante del territorio colombiano juega un papel importante. Eso significa, y ya lo decían los panelistas anteriormente, que los que estamos aquí y cada colombiano, cada colombiana, tenemos que jugar un papel protagónico en esa reconstrucción del tejido social, en esa construcción de paz y de reconciliación. Y tercero, se requiere goce efectivo de derechos y de manera especial goce efectivo de los derechos de las víctimas. Y precisamente este tercer punto es el que me da paso a responder la segunda pregunta. ¿Qué se requiere para lograr la reconciliación? ¿Cuáles son los presupuestos, los pilares de la reconciliación? Algunos lo han llamado elementos o componentes necesarios de la reconciliación. Yo prefiero llamarlo principios, bajo el entendido que estos son los que deben guiar, sostener todo el proceso. Si falla uno, si falta uno de estos principios que enseguida les voy a anunciar, esa paz y esa reconciliación no será plena, será una reconciliación chueca, coja. ¿Cuáles entonces son esos principios? En primer lugar, la verdad. Es el derecho que las víctimas ponen en primer orden, sin decir que los otros sean menos importantes. Pero las víctimas quieren saber por qué fueron víctimas de ese hecho, por qué mataron a su ser querido, por qué lo desaparecieron, por qué fueron víctimas de despojo, de secuestro, de desplazamiento forzado.
Memoria. Frente a este derecho se ha entendido como un instrumento para el establecimiento, reconocimiento y divulgación de la verdad de hechos que permanecen ocultos o irresueltos por el conjunto de la sociedad, como un medio además de catarsis individual y colectiva. Para ello existe un consenso en la doctrina y al parecer en las instituciones colombianas encargadas de este proceso que se requieren espacios para la memoria y hacer visible el dolor y sufrimiento padecido. Entre otros se requiere de escenarios de escucha. Precisamente en la UCEBA estamos haciendo una investigación que busca dar respuesta a la pregunta ¿qué estrategias de reconciliación se pueden proponer a partir de la perspectiva de las víctimas? Y uno de los productos de esa investigación que esperamos sacar o obtener es un salón de las víctimas, como un espacio de memoria y sobre todo de conocer la realidad de las víctimas. El tercer pilar, recuerden, vamos, verdad, memoria, y el tercero, justicia. Y esta justicia hoy ya es claro que no es la justicia retributiva, la del ojo por ojo, diente por diente, la de la ley del talión, no. Es la justicia restaurativa, en la cual prima la relación víctima-victimario, en un intento por acercar el perdón a los actores directos del conflicto violento y en todo caso el rol de las víctimas aquí juega un papel preponderante. La reparación integral es el cuarto pilar. La jurisprudencia constitucional, aplicando la doctrina del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha establecido que el derecho a la reparación integral comprende medidas individuales relativas al derecho de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Y estas además involucran también unas medidas de reparación colectiva y significa satisfacción de alcance general con la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas. Sobre las medidas individuales, la Corte Constitucional, siguiendo, repito, la jurisprudencia interamericana, ha dicho que comprende, por ejemplo, el derecho que tienen las víctimas de despojo a volver a sus territorios o que les den un territorio o una tierra similar a la que perdieron. Y que estas medidas, dice la Corte, deben ser efectivas, suficientes, rápidas y proporcionales al daño sufrido. En Colombia, el sábado hice una revisión a la página al Registro Único de Víctimas, hay más de 8,5 millones de víctimas reconocidas, de las cuales 5 millones son víctimas directas, y de ellas, según la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, esa comisión la compone la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Víctimas. No sé si ustedes recuerdan, hace alrededor de 2 meses aproximadamente, que esta comisión sacó un informe en el que se dijo que los 552 procesos de reparación colectiva incluidos en los registros oficiales, ninguno ha culminado, y que en materia de reparación individual todavía hace falta que se indemnice administrativamente al 93% de las víctimas. O sea, solamente se ha indemnizado el 7% de las víctimas. Es una cifra alarmante. Es decir, sin reparación integral, repito, no habrá reconciliación plena. La igualdad es otro derecho que tienen las víctimas. Y aquí hablo de igualdad formal e igualdad material.
Pero no quiero dar la definición que trae el artículo 13 de la Constitución Política, ni que ha hecho la jurisprudencia sobre el contenido y alcance de la igualdad. Voy a darles una definición que me dio una de las víctimas entrevistadas en ese proyecto de investigación que les digo estamos adelantando. Cuando le preguntamos que para él, ¿qué era la igualdad? Él decía que haya equilibrio tanto en las víctimas como en los victimarios. En este momento, decía él, todo parece estar solo a favor de los victimarios y nada de resultados para las víctimas. Lucas ahorita seguramente nos va a dar cuenta que eso tampoco es del todo cierto y que a los miembros de las FARC tampoco les han cumplido. Pero ese es el sentir de las víctimas. Las víctimas sienten que no les están dando un tratamiento equitativo frente a los que un día fueron sus victimarios, y ellos reclaman eso, igualdad. Dignidad. La dignidad también la Corte Constitucional ha dicho que entendemos por dignidad. Es un valor constitucional, es un principio constitucional, principio fundante del Estado Social de Derecho además. La dignidad en una de sus dimensiones es vivir bien, es decir, con unas condiciones de vida cualificadas. Es todo aquello que las personas necesitamos para vivir dignamente, para desarrollar nuestro proyecto de vida. Necesitamos entonces unas condiciones de vida mínimas, materiales, que nos permitan vivir bien, vivir con dignidad. Por supuesto que como principio también están las garantías de no repetición y la solidaridad. La solidaridad es un valor constitucional, también es principio constitucional y es un deber, artículo 95 de nuestra Carta Política. Sin solidaridad no vamos tampoco a llegar a la reconciliación. Se requiere, y repito, en un país tan polarizado como el que vivimos, en el que vivimos hoy, se requiere mucha solidaridad de todos y todas, de mucha confianza. Ya casi. Por último, esos son entonces lo que se necesita para que haya reconciliación. Yo les explicaba en la Marina hace como 15 o 20 días a un grupo de víctimas del conflicto armado que la reconciliación era como las patas de esa mesa, que si faltaba una pata, esa mesa estaba chueca, ¿cierto? Igualito pasará con la reconciliación. Si falta verdad, si falta justicia, si falta reparación integral, si no hay trato igualitario entre víctimas y victimarios, sobre todo cuando el acuerdo número 5 dice que el centro de ese acuerdo son las víctimas del conflicto armado. Sin eso no habrá reconciliación. ¿Y cuáles estrategias de reconciliación entonces se está proponiendo la UCEBA? ¿O cuál es el papel de la UCEBA y de la academia en general? En este proceso y meta a la cual se quiere llegar, como es la reconciliación, la academia en general debe jugar un rol más protagónico, menos tímido, si me permiten el concepto audaz, pues hasta ahora le ha faltado incidir en mayor medida en ese proceso de construcción de reconciliación. Los grupos de investigación deben realizar estudios que consulten las realidades y que generen impacto social, que los resultados de investigación sirvan de insumo para la generación de las políticas públicas que se tengan que crear. La universidad debe trascender las aulas y llegar a las comunidades. La academia y en particular la educación superior, a través de sus distintos programas académicos, debe formar excelentes profesionales, pero ante todo excelentes seres humanos. Debe procurar una formación integral, ¿cierto? Que se refuercen esos principios éticos y morales que se aprendieron en casa, que realmente formemos ciudadanas y ciudadanos comprometidos con los derechos humanos, sobre todo con un alto sentido de solidaridad y de sensibilidad social. En fin, estamos obligados a trabajar en el entendimiento de la ética pública, sobre todo hoy que es aterrador las noticias de corrupción que existe en Colombia, ¿verdad?
Los programas de derecho especialmente nos asiste una enorme responsabilidad, Freddy Sánchez. Yo les digo con frecuencia a mis estudiantes, ustedes son, Darío, Nancy, los abogados de la paz, de la reconciliación. A ustedes les asiste la enorme responsabilidad de materializar esos derechos de las víctimas y de ayudar a construir tejido social, a construir paz. Y la UCEBA eso lo ha entendido muy bien. Precisamente en el programa de Derecho, les cuento para que se animen, hasta el 20 de noviembre hay inscripciones. Tenemos 3 cursos obligatorios de derechos humanos, 2 cursos de derecho internacional público en el que se ve derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Pero además desde hace 10 años hacemos una semana de los derechos humanos. Cada año en el mes de septiembre dedicamos una semana a hacer seminarios, foros, conversatorios, actividades también artísticas, culturales, todas relacionadas con los derechos humanos. En este momento estamos a la espera de que nos otorguen el registro calificado de una especialización que se denomina Derechos Humanos y Perspectiva de Paz, con la que esperamos hacer mucha pedagogía, porque coincidimos en que necesitamos hacer pedagogía de los acuerdos. Y a través de nuestro consultorio jurídico hemos brindado acompañamiento jurídico y psicológico a las víctimas del conflicto armado. Se han realizado talleres de empoderamiento con mujeres, ayudándolas además a conformar una red de mujeres víctimas de conflicto armado. El consultorio jurídico ayuda a crear la red de mujeres víctimas en Tuluá, en Andalucía y en Bugalagrande. Y desde el grupo de investigación tenemos estamos adelantando varios estudios relacionados con los derechos humanos y de manera especial de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado. Pero pedagogía y confianza. Muchas gracias, un abrazo fraterno para todas y todos. Bueno, la presencia hoy en este escenario de Lucas Carvajal es sumamente importante. Hoy veía cómo dialogaba el coronel Becerra y Lucas en un escenario completamente diferente. Este es un estadio de paz y reconciliación. No hace mucho tiempo el escenario eran las montañas de Colombia en circunstancias muy difíciles.